Bueno muchachos, en este video vamos a realizar la parte de las piernas, pero antes de comenzar vamos a hacer un pequeño arreglo en esta zona, ¿listo? Entonces, como ven aquí, el eje de la pierna se une directamente al eje central que tenemos acá, ¿listo? Entonces, aquí tenemos varias piezas separadas y pues en esta parte vemos que es totalmente esférico y aquí tenemos pues este cambio de superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar todo esto. Vamos a seleccionar este loop de acá, cursor a selección, vamos a agregar una nueva esfera V de 16 segmentos y 16 anillos, ¿listo? Entonces vamos a escalarlo, vamos a rotarlo más o menos por acá, ¿listo? Vamos a tratar de escalarlo un poco más y tratar de que case en esta zona, ¿listo? Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a seleccionar el cilindro que tenemos del eje. Vamos a crear un par de loops acá, más o menos por acá. Y otro por acá. Vamos a escalar esto, más o menos por aquí. Y ahora vamos a meter esto un poco más hacia la parte de la esfera, ¿listo? Ahí pues vemos que se ve muy bien. ¿Listo? Y vamos a tratar de dejar el cambio de superficie para el final. Listo, entonces para crear la parte que cubre este eje, voy a crear un nuevo cilindro. Este cilindro debe tener 16 vértices. Voy a escalar y voy a rotar un poco más. ¿Listo? Voy a tratar de que coincida con mi referencia y voy a escalar un poco más esto. Más o menos así. ¿Listo? Voy a crear un loop en el centro. Voy a eliminar esto. Y pues el cursor 3D tiene que ir en la mitad. Entonces aquí voy a decirle origen al cursor 3D. Y voy a agregar un mirror de clipping. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar todo este loop. Voy a hacer un pequeño inset más o menos hasta esta zona y voy a extruirlo más o menos por acá. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer nuevamente es hacer un inset de esta zona. Voy a extruirlo más o menos hasta este grosor y voy a escalarlo un poco más. Más o menos por acá. ¿Listo? Entonces, pues ahí vemos que funciona bastante bien. Vamos a crear un inset, pero vamos a eliminar las caras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver más o menos hasta dónde podría ir el grosor. Elimino estas caras. ¿Listo? Y ahora voy a extruirlo más o menos por acá. Voy a escalar esto. Y voy a extruir hasta el centro. Vale, aquí vamos a tener un pequeño problema, pues porque aquí vemos que la esfera sobresale un poco, entonces este está bastante grueso. Vamos a simplemente escalarlo un poco más hacia adentro, más o menos así, ¿listo? Y esta esfera de aquí vamos a escalarlo un poco más. Este eje de aquí vamos a moverlo un poco más hacia el centro. Más o menos así, ¿listo? Estos vértices de aquí vamos a moverlos un poco más. Vamos a seleccionar todo esto. Más o menos así. Y bueno, listo. Vamos a dejarlo de esa forma. Ahora voy a crear esta pieza de acá. Entonces lo que vamos a hacer es generar un loop en esta zona, más o menos por acá. Y necesito aplicar el modificador de mirror, ¿listo? Porque nos va a generar problemas. Entonces voy a seleccionar todo este loop de acá, más o menos, y voy a extruirlo hacia esta parte, ¿listo? Ahora voy a deseleccionar todos estos vértices de acá y voy a moverlos
hasta este punto de acá, ¿listo? Estos vértices de aquí también vamos a moverlos, más o menos así. Y listo, ahora esta parte de aquí está bastante gruesa, entonces vamos a seleccionar todo esto. Vamos a poner el pivot point a cursor 3D y vamos a escalar restringiendo el eje X, ¿listo? Más o menos así. Lo siguiente que voy a hacer es este cilindro, que sería la parte ya de la pierna. Entonces nuevamente voy a agregar un cilindro de 16 vértices. Voy a escalarlo más o menos por acá. Y voy a extruir esto más o menos por acá. ¿Listo? Vamos a ver que todo esté funcionando bien. Aquí pues no tenemos una referencia clara de esta zona de acá, pero podemos hacerlo un poco más angosto para que no se vea tanto por acá. ¿Listo? Estos vértices de aquí podemos escalarlos más o menos así y listo. Aquí lo que vamos a hacer es un pequeño inset, más o menos para darle un pequeño de grosor. Y vamos a escalar más o menos hasta donde tenemos el eje de la rodilla. ¿Listo? Aquí vamos a seleccionar esta esfera de acá. Vamos a duplicarla. Y vamos a ajustarla un poco más a la rodilla. ¿Listo? Más o menos por ahí puede funcionar. Vamos a crear esta pieza de aquí. Entonces vamos a duplicar este cilindro. Vamos a separar la selección. Más o menos por acá. Vamos a escalarlo un poco. Más o menos así. ¿Listo? Este loop de esta zona. Vamos a hacer un pequeño inset. Y vamos a extruirlo hasta esta zona de acá. ¿Listo? Aquí vamos a generar un pequeño loop. Y aquí vamos a eliminar todos estos vértices. ¿Listo? Cuando agreguemos un modificador de subdivisión, pues aquí podemos poner un loop de refuerzo para redondear un poco más esta zona. Entonces, así nos puede funcionar bastante bien. Más o menos así, ¿listo? Ahora voy a seleccionar todos los vértices de esta parte. Me voy a la vista superior, en modo wireframe. Voy a, seleccionar pivot point en cursor 3D. Voy a extruir y voy a escalarlo, ¿listo? Hasta que sobrepase la malla, más o menos así. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es simplemente seleccionar todas estas piezas y voy a aplicar las transformaciones y agregar un modificador de mirror, ¿listo? Para ver cómo funciona todo esto. Entonces, con control A aplicamos las transformaciones y mirror, ¿listo? Entonces, pues vemos que se ve bastante bien. Vale, entonces aquí quiero hacer un pequeño detalle que pues había omitido de alguna forma. Entonces voy a separar el eje de la pierna. ¿Listo? Aquí quiero ver cómo podría ser este cambio de superficie aquí. ¿Listo? Entonces puedo seleccionar los vértices de la parte superior. ¿Listo? Aquí pues recuerden que tenemos este problema, así que vamos a deseleccionar. Pero necesitamos el cursor 3D en el centro. Entonces vamos a posicionarlo acá. Vamos nuevamente a seleccionar todos los vértices. Pivot point a cursor 3D. Y vamos a escalarlo. ¿Listo? Más o menos por acá. ¿Vale? Tratemos de no dejarlo de un tamaño tan grande para que choque con esto. Entonces lo que podemos hacer es escalarlo un poco más. Más o menos por ahí. Recuerden que igual vamos a utilizar modificador de subdivisión. Entonces todos estos bordes se van a suavizar bastante. ¿Listo? Entonces
Vamos a escalar un poco más esto. Y vamos a dejarlo más o menos así. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es tratar de modificar un poquito la parte de la rodilla. ¿Listo? Vamos a subir un poco más este de acá. ¿Listo? Y ahora lo que necesito hacer es... Vamos a eliminar este mirror un segundo. Voy a eliminar la mitad de nuestra esfera. Voy a posicionar el cursor 3D pues, en el centro y el origen en el cursor 3D. ¿Listo? Puedo seleccionar mi objeto. Listo. Vamos a agregar un modificador de mirror, activar la opción de clipping. Y ahora voy a seleccionar estos vértices de esta zona de acá. ¿Listo? Voy a separarlos y voy a alinearlos. ¿Listo? En el eje X, más o menos así, para que pues, todos se aplasten, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos los vértices del centro, ¿listo? Voy a eliminarlos. Y esta zona de aquí voy a separarla, ¿listo? Este objeto voy a separarlo. Entonces, voy a eliminar los vértices de la parte inferior y voy a extruirlos hacia abajo, ¿listo? Esto es lo que se va a unir con nuestra pierna. Vamos a bajarlo un poco más. Ahora vamos a rellenar. Vamos a crear polígonos con la tecla F. Listo, aquí vamos a rellenar. Vamos a hacer una subdivisión. Y seleccionamos dos vértices y bueno, creamos nuevamente polígonos. ¿Listo? Esto vamos a moverlo un poco en el eje X y vamos a extruirlo más o menos por acá. ¿Listo? Vamos a darle un poquito más de grosor hacia afuera. ¿Listo? Más o menos así. ¿Vale? Esto pues obviamente tenemos que cerrarlo, entonces no lo vamos a cerrar de la forma fácil, simplemente con la F. Vamos a ocultar un segundo el resto. Vamos a eliminar estas aristas que se crearon aquí por accidente. Y vamos a seleccionar estos vértices y vamos a rellenar, ¿listo? Más o menos así, creamos un corte en el centro y rellenamos, ¿listo? Más o menos así. Nuevamente, pues, hacemos visible lo que ocultamos. Ahora voy a crear el eje del centro. Entonces, pues aquí vemos que son dos objetos más. Entonces voy a posicionar nuevamente el cursor en el centro. Voy a modo objeto y voy a agregar un nuevo cilindro. Cilindro de 16 vértices. Listo. Voy a escalarlo. Voy a escalarlo en X. ¿Listo? Más o menos así. Listo. Más o menos esto es lo que necesito. De igual manera, pues voy a crear un eje en el centro, un loop en el centro para eliminar la mitad y aplicar un modificador de mirror con el clipping. Obviamente necesitamos aplicar todas las transformaciones, necesitamos el origen en el cursor 3D y listo. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esto y vamos a crear un pequeño inset, más o menos aquí, pues vemos que es pequeñito. Entonces, más o menos de esta manera, ¿listo? Y vamos a extruirlo y escalarlo, ¿listo? Más o menos por acá. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos. Aquí podemos darle un poquito más de grosor para que tenga un poco más de interés. Y este de aquí podemos incluso hacerlo un poco más grande, ¿listo? Vamos a escalarlo, restringiendo el eje X, ¿listo? Aquí vamos a cambiar la geometría de esta parte de aquí, de esta tapa del cilindro. Entonces, nuevamente cerramos todo esto y listo, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tenemos hecha esta parte, ya tenemos el eje de la rodilla, ya tenemos la parte de la pierna y pues el eje de la pierna completa, ¿listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la pantorrilla.
Entonces, para iniciar con esa parte, pues aquí configuro una referencia en la parte trasera, ¿listo? Y pues la referencia que tenemos desde el inicio me sirve para tener una vista frontal, ¿listo? Que lo único que hice fue agregar una vista lateral para ver más o menos cómo está formada esta parte, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es posicionar mi cursor 3D en el medio de la rodilla. Voy a generar un nuevo cubo, voy a escalarlo y voy a tratar de dejarlo del grosor de la referencia, ¿listo? Más o menos así, ¿vale? Aquí voy a bajarlo y voy a ajustarlo igual en la parte de abajo. Voy a agregar un nuevo corte en esta zona, ¿listo? Y los vértices de la parte superior y la parte inferior voy a escalarlos, ¿listo? Más o menos así. ¿Listo? Aquí de pronto voy a dejarlo un poquito más grueso. Lo siguiente que voy a hacer es generar un par de cortes en el medio. ¿Listo? Aquí voy a seleccionarlos y voy a escalarlos para redondear un poco el objeto. ¿Listo? No voy a dejarlo del todo redondo porque estas zonas de los lados son un poco más planas. Entonces voy a tratar de darle solo la forma. En mi vista lateral lo que voy a hacer simplemente es mover un poco más este loop hacia atrás y vamos a subirlo un poco más. ¿Listo? Aquí pues como ven se forma una especie de ángulo en esta parte de acá y pues aquí vamos a tratar de aplanarlo un poco más. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar este objeto. Necesitamos una base más adelante para reajustar los vértices que se dañan o se desfacen. ¿Listo? Y vamos a agregar un par de loops en esta zona para crear este corte. ¿Listo? Entonces voy a agregar dos, ya que esto no es totalmente redondo y tampoco es recto. Tiene como un pequeño ángulo en esta parte. Entonces voy a dejar este loop en esta zona. Voy a eliminar la mitad de mi objeto para agregar simetría. Entonces aquí activo el modificador de mirror y activo obviamente el clipping. ¿Listo? Y aquí voy a agregar un nuevo loop, más o menos, hasta aquí, ¿vale? Voy a eliminar las caras de la parte frontal y estos vértices de aquí voy a deslizarlos un poco hacia el lado derecho, ¿listo? Y pues aquí obviamente se replica. Voy a tratar de moverlos un poco más. Y bueno, listo. Tenemos más o menos eso. Vamos a quizás a mover un poco más esto hacia adentro. Más o menos así. Y listo. Aquí lo que necesito hacer es eliminar las caras de la parte superior y las caras de la parte inferior. Listo. Aquí voy a tratar de ajustar este vértice porque está un poco desalineado. Voy a posicionar mi cursor 3D en esta zona. Voy a seleccionar el vértice de abajo y voy a escalarlo, ¿listo? Para alinearlo. Lo siguiente que voy a hacer es crear el loop en la parte de atrás, este loop de aquí, para generar el nuevo corte, ¿listo? Entonces voy a crearlo más o menos a esta altura, por acá, ¿listo? Aquí necesito, creo que es un poco más abajo. Voy a deslizar un poco más estos vértices, más o menos por acá. Y estos dos vértices de aquí voy a deslizarlos un poco más, ¿listo? Más o menos así. Este vértice de aquí voy a bajarlo un poco más o menos así. Y creo que esta zona de aquí es incluso un poco más abajo. Entonces, lo que voy a hacer es seguir deslizando los vértices, más o menos así. Y estos vértices también los voy a deslizar un poco más. ¿Listo? De estos no me preocupo porque estos los voy a eliminar. Entonces, lo hacemos de una vez. Y vemos que pues funciona bastante bien. Aquí, para pues corregir esta parte, voy a deslizar nuevamente los vértices hacia arriba, más o menos así. Voy a generar un par de cortes en esta zona y voy a tratar de dejar una distancia similar de lado y lado, ¿listo? Aquí necesito buscar una referencia que se ajuste a lo que necesito. Entonces, pues, por aquí tengo esta. Entonces, lo que necesito es seleccionar todos estos vértices. Vamos a deslizarlos un poco hacia abajo, más o menos así.
Y este voy a subirlo más o menos por acá. ¿Listo? Ahora voy a alinear estos vértices. Voy a dejarlos lo más recto posible. Más o menos así. ¿Listo? Y voy a tratar de ajustar un poco más estos quiebres de geometría porque pues no se ven muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos más o menos así. ¿Listo? Y este vamos a moverlo un poco más. Ahora voy a seleccionar estas dos caras. Voy a crear un pequeño inset más o menos por ahí. ¿Listo? Aquí pues ya tenemos hecha la corrección de esta opción. Si nosotros activamos el boundary, pues ven que se genera hacia adentro y pues aquí se generan estas caras que no las necesitamos. Entonces pues simplemente desactivamos. Voy a extruir en el eje X y voy a escalar esto hasta aplanarlo, ¿vale? Aquí pues voy a eliminar este vértice de acá y ya tendríamos esta zona de esta manera, ¿listo? Aquí puedo tranquilamente eliminar este loop. Realmente lo creé, pero no sé exactamente para qué lo necesitaba. Ok, listo, perdón. Aquí creo que borré de más, entonces simplemente voy a extruir hacia adentro y voy a rellenar esto, ¿listo? Aquí pues sí estamos un poco mal. Entonces listo, así va esta forma. Ahora necesitamos crear la parte redonda, este corte redondo de la parte frontal y en la parte trasera. Pero aquí tenemos un pequeño truco. Lo que pasa es que en la parte trasera pues tenemos dos tipos de cortes. Tenemos este circular de acá y tenemos este esférico de acá. Entonces lo que vamos a hacer es crear una malla base para hacer retopología después. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar este objeto. Necesito un modificador de shrink wrap. Vamos a seleccionar el cubo 001 y aquí vemos que se ajusta al cubo que tenemos de base. ¿Listo? El cubo se encuentra desactivado, pero aún así afecta a nuestro objeto. Y lo que vamos a hacer es seleccionarlo y vamos a aplicarlo. ¿Listo? Aquí se desfasa un poco los vértices del centro, pero simplemente vamos a alinearlos nuevamente. ¿Listo? Aquí ya vemos que funciona. Vamos a seleccionar nuestro objeto completo. Vamos a duplicarlo. ¿Listo? Y vamos a ocultarlo. Aquí necesito ocultar un segundo las referencias. Aquí necesito ver porque tenemos un pequeño problema. Entonces, nuevamente vamos a ajustar estos vértices y estas caras de acá. ¿Listo? Las escalamos nuevamente y pues ahí ya funciona. Este de aquí, vamos a ajustarlo. No sé realmente por qué se descuadró, pero lo ajustamos de una manera muy rápida. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos aplicado el modificador de shrink wrap, ya tenemos duplicado nuestro objeto y ahora necesitamos aplicar el modificador de mirror. ¿Listo? Aquí necesito aplicarlo. Voy a seleccionar este objeto, voy a rellenar con F. En la parte de abajo no voy a hacer mayor cosa. ¿Listo? Y entonces lo que voy a hacer es seleccionar los dos vértices del centro, cursor a selección, voy a agregar un nuevo cilindro. Este cilindro va a tener 16 vértices, ¿listo? Y voy a escalarlo y rotarlo hasta que las tapas queden con la vista hacia el frente, ¿listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar la referencia de la parte frontal. Aquí vemos que pues, esto tiene un pequeño grosor aquí, más o menos, de este tamaño. Entonces, vamos a seleccionar todo y vamos a tratar de ajustarlo a ese tamaño, ¿listo? Aquí pues voy a activar mi referencia y voy a escalarlo un poco hasta que coincida más o menos con la esfera que tenemos de la rodilla, ¿listo? Aquí obviamente no va a cuadrar, posiblemente vamos a tener que hacer más pequeño esto, pero pues vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible, ¿vale? Lo otro que podemos hacer simplemente es subir un poco más esto y ajustarlo de esta manera, ¿vale? Aquí creo que funciona un poco mejor. Listo, entonces aquí ya tenemos creado el primer objeto. Vamos a ocultarlo.
vamos a nuestra vista trasera, vamos a seleccionar este vértice y decimos cursor a selección, ¿listo? Aquí vamos a crear una nueva esfera, vamos a decirle de 12 segmentos y 10 aros, 10 rings, ¿listo? Aquí vamos a tratar de mantener la misma distancia, ¿vale? Aquí vamos a cambiar la referencia, vamos a buscarla. Está por acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ajustar un poco esto. En modo objeto, vamos a rotarlo y vamos a escalarlo en Z. Más o menos hasta la mitad de esta zona. ¿Listo? Más o menos hasta por acá, ¿vale? Entonces ahí vemos que funciona súper bien. Y ya tendríamos nuestro segundo objeto creado. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar un segundo esto. Vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a crearle un modificador de Boolean. ¿Listo? Vamos a hacer visible nuestra esfera. Vamos a, aquí en la casilla de objetos, seleccionar el cuentagotas y vamos a seleccionar la esfera que acabamos de crear. ¿Listo? Como vemos, pues aquí se hace el corte. Esto es simplemente visual, no existe, no es geometría. Entonces, pues aquí vamos a tener una referencia de en dónde debemos agregar los vértices y los loops para generar la geometría real. ¿Listo? Voy a activar el cilindro. Voy a agregar un nuevo modificador de Boolean, objeto, cuentagotas y oculto. ¿Listo? Y aquí, pues como vemos, funciona bastante bien. Obviamente tenemos que ajustar un poco más esto. Entonces, voy a escalar un poco más este objeto. La esfera quizá puedo escalarla un poco más. Aquí vemos que más o menos por aquí es el corte. ¿Listo? Vamos a ocultar y vemos que pues, se ve un poco mejor. Podemos seguir ajustando nuestra esfera. Y pues podemos seguirlo haciendo hasta que se vea bastante bien. ¿Listo? Más o menos por ahí. ¿Listo? Entonces, estos planos de aquí también son súper importantes y pues nos van a ayudar bastante. Entonces, bueno, básicamente esto sería en la parte superior. No vamos a aplicarlo por el momento y no vamos a hacerle retopología todavía. ¿Listo? Lo último que vamos a hacer antes de terminar el video es crear unos loops de soporte. Entonces vamos a generar un corte en esta zona, más o menos por acá. Voy a ocultar esto de acá y voy a generar un corte aquí. ¿Listo? Voy a tratar de dejarlo con la misma distancia. Voy a seleccionar estos vértices de acá y voy a deslizarlos hacia la parte superior. ¿Listo? Selecciono todos los objetos y remuevo dobles. ¿Vale? Aquí ya tengo un loop de soporte. Puedo modificar un poco más este vértice de esta manera. Vamos a hacer de una forma un poco más manual. Listo, más o menos así. Aquí pues ya tenemos loops de soporte creados para la parte de atrás. Vamos a crear un loop de soporte para la parte de adentro. Entonces voy a tratar de seleccionar los vértices que conforman toda esta zona de adentro. Voy a moverlos un poco más hacia el interior y voy a presionar la tecla I, ¿listo? Para crear un pequeño inset, más o menos así. Aquí voy a crear un loop, más o menos por acá, y un loop más o menos por acá, ¿listo? En la parte trasera voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a seleccionar estos vértices de acá. Voy a agregar una cara con F, ¿listo? Y voy a crear un pequeño inset más o menos de esta forma. Y elimino la cara, ¿listo? Aquí obviamente pues tenemos algunos problemas de simetría. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos mis objetos. Voy a buscar con la barra espaciadora una opción de simetría. Voy a activarla y voy a cambiar la dirección de más X a menos X, ¿listo? Y aquí pues vemos que se refleja todo lo que está en el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Y aquí pues vemos que sigue funcionando nuestro modificador de Boolean. ¿Vale? Vamos a activar todos nuestros objetos. Este de aquí pues vamos a agregarle un modificador de mirror.
Lógicamente, pues tenemos que ubicarlo en la parte superior y aplicar todas las transformaciones. ¿Listo? Aquí no se van a reflejar los modificadores de Boolean porque están ubicados en la parte de abajo del mirror. Entonces, podemos ponerlo en la parte de abajo sin ningún problema. ¿Listo? Esto no va a afectar absolutamente nada. Aquí vamos a cuadrar un poco más esto. Aquí pues vemos que se está saliendo un poco este objeto. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a moverlo un poco más hacia adentro. ¿Listo? Más o menos ahí. Aquí pues tenemos un mirror. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este. Voy a eliminarlo. Voy a mover un poco más esto hacia adentro. Voy a seleccionarlo todo. Pivot point a cursor 3D. Duplico y escalo en X negativo menos 1. ¿Listo? Ahí pues ya sigue funcionando el modificador de mirror. Ya ajustamos esta parte. Y algo más que quería hacer era modificar esta esfera. ¿Listo? Voy a escalarlo un poco más. Más o menos por acá. Y quizá voy a subirlo un poco más. Más o menos así. ¿Listo? Lógicamente estas piezas de aquí pues las vamos a reajustar. Vamos a engrosar un poco más esta pieza de acá. Más o menos así. Y vamos a mover un poco más esto de acá. Listo. Y esto también lo vamos a ajustar. Aquí voy a eliminar esto de acá y nuevamente voy a duplicarlo de la siguiente manera. ¿Listo? Aquí voy a eliminar este mirror que me está generando problemas. ¿Vale? Y aquí vamos a eliminar este objeto. ¿Listo? Y vamos a eliminar este objeto de acá. ¿Vale? Aquí vamos a seleccionar este objeto, vamos a aplicar todas las transformaciones y vamos a activar el modificador de mirror. Vamos a hacer lo mismo con este objeto. Y listo. Vamos a modificar simplemente el tamaño de este. Más o menos así. Y listo. ¿Vale? Entonces, por este video vamos a terminar. Más adelante, pues vamos a continuar con los brazos.